oración, porque eres ¿qué? Espirituales. Y yo no quiero terminar esto sin abordar un tema que Pablo lo calificó como un camino mucho más excelente. Si usted va conmigo a su Biblia, por favor le pido, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Y previo al primer versículo de ese capítulo 13, hay unas palabras que al final del capítulo 31 del capítulo 12, versículo 31, al final del versículo 31 del capítulo 12, ¿sí comprende lo que le estoy diciendo? Al final del versículo 31 del capítulo 12, escuche con atención, de 1 Corintios, hay unas palabras previas al capítulo 13, porque aquí yo tengo 13:1 y en el versículo 1 del capítulo 13 de Corintios no habla estas palabras que le indico ahora. El apóstol Pablo lo habló al final del versículo 31 del capítulo 12, cuando dijo: procurad sin embargo los dones mejores. ¿Está viendo su Biblia? ¿Sí? ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Porque pareciera que lo siguiente que dijo el apóstol Pablo: ahora yo os muestro un camino más excelente, parece que estuviera en el capítulo 13, pero según mi Biblia, no sé la suya, ese versículo, esa anotación que hizo Pablo está como incluida en el versículo 31, el último versículo del capítulo 12, cuando él dijo: procurad sin embargo los dones mejores. Y luego dijo: y ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Amén. Mucho más excelente. Y vamos a leer en esta ocasión entonces Primera de Corintios capítulo 13. Yo le voy a indicar, vamos a leer desde el versículo 1 y le voy a indicar hasta dónde vamos a leer. El tema es: el amor es mayor que los dones. ¿El amor es mayor que qué? Que los dones. Amén. Ok. Capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 1, dice el apóstol Pablo: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué? De nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo que lo sufre, todo lo cree, todo lo y todo lo que lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías ¿qué? ¿Cesarán qué? Las lenguas, y el conocimiento se acabará. Amén, amén
y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa amén? Así es. Cuando decimos amén, estamos diciendo, así es, pastor. Todo lo que has leído es así, pastor. Y más que así es, pastor, es así es, Señor. Lo que he leído en tu palabra es así, Señor. Entonces, cuando nosotros decimos amén al Señor y le decimos así es, así sea, Dios espera que nosotros lo hayamos entendido realmente. Cuando decimos amén, decimos así es, Señor, Dios espera ver en respuesta las cosas que Él nos ha dicho y a las cuales nosotros le hemos dicho, sí, Señor, estoy de acuerdo. Dios espera verlas realizadas en nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, si uno dice, así es, Señor. ¿Sí o no? Eso es como cuando en lo natural de pronto un rey le dice a su súbdito, le da un mandato y el súbdito dice, así, Señor, así sea, su majestad. Y ellos van y ejecutan la orden que el rey les da. ¿Sí o no? Lo que el rey dice, ellos van y lo hacen. ¿Te he visto de pronto las películas del que está el rey ahí y dice, vaya, máteme a fulano? Entonces ellos van y lo matan porque están al servicio del rey. ¿Se ha visto usted eso? Entonces así, cuando el rey nos dice, vaya y mate su carne, entonces ¿qué tenemos que hacer? Matar la carne. Porque lógicamente no nos va a mandar a matar a nadie, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vaya, mate su propia voluntad. Amén. Porque de hecho nosotros tenemos que matar al viejo hombre. ¿Sí o no? Morir, dice la Escritura. Estos versículos escritos aquí en la Biblia, mi hermano, nos van a servir como una señal, o nos deben servir como una señal en cuanto a la realidad, si estamos amando o si no estamos amando. Esto es como una medida, como un termómetro que nos permite a los creyentes que se supone que leemos la Biblia y hemos pasado por versículos como estos y hemos escuchado quizá a Juan hablar acerca de un tema muy importante que habla él en una de sus cartas, el amor. Esto nos va a servir a nosotros como un termómetro, como una medida para que cada uno de nosotros miremos en particular si realmente nosotros amamos. Esto es algo frente a lo cual cada creyente debe venir delante de la palabra de Dios como el espejo en el que debemos mirarnos y mirar si en lo que respecta a decir que amamos, verdaderamente estemos amando. El amor que Dios nos pide a nosotros no es el simple amor que de lengua se dice. De hecho, Juan nos advierte que no amemos de lengua. Mire, en la iglesia tenemos por costumbre decir, hermano, le amo en Cristo. Yo lo amo en el Señor. ¿No es cierto? Tenemos ese dicho, yo lo amo en el Señor, hermano, yo lo amo mucho a usted. Y estamos como iglesia, decimos que nos amamos. Sin embargo, créalo que continuamente quizá la iglesia está pecando sin darse cuenta. Porque dice amar y no es real. Yo digo esto con mucho temor y temblor en mi corazón. ¿Cuánta hipocresía no hay en la iglesia cuando se dice esta frase de que yo amo a mis hermanos de la iglesia? Cuando en realidad hay gente que no la amamos porque no la soportamos
le hacemos el quite, nos hacemos los de la vista gorda para no verla. Y estamos pecando. A veces los cristianos estamos abrazando la idea de pecado como la abraza el mundo. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Y parece que a veces los cristianos asumimos el no estar en pecado porque como ya no tomamos licor y ya no bailamos como antes en la discoteca y a lo mejor pues tampoco estoy adulterando, pues no he matado a nadie, tampoco le robo a nadie nada. Entonces como que abrazamos la idea de estar bien con el hecho de que pues ya no estamos así como la gente en el mundo que andaba para arriba y para abajo, trago, bailes y bueno, toda esa clase de desórdenes. Entonces abrazamos la idea de pecar simplemente como la gente lo concibe en el mundo. No sé si usted alguna vez, quizá cuando le predicaron el evangelio, usted le dijo a algún evangélico, no, pero es que yo no necesito estar metido ahí en una iglesia, estar pegado de la Biblia. Yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo vivo mi vida tranquilo. ¿Alguna vez usted llegó a contestar así? Yo sí. Yo sí. Yo no le hago mal a nadie, yo vivo tranquilo, yo no robo, no mato. Pero resulta que la iglesia piensa que es así. Los corintios pensaban de alguna manera así. Y quizá de alguna manera ellos pensaban que porque tenían dones espirituales, y parece ser que uno de los dones marcados para ellos era precisamente el hecho de hablar en lenguas, en otras lenguas. Eso para ellos era lo máximo. Parece ser que el asunto de hablar en lenguas era lo máximo y quizá por eso el apóstol Pablo, después de que habló acerca de este camino más excelente, no pudo dejar de un lado o pasar por alto el hecho de poder tocar de manera específica a lo que hablar en lenguas se refiere, y esto acompañado de la palabra profética, de hablar proféticamente, que ciertamente quizá muchos, inclusive cuando querían hablar algo de parte de Dios, lo hablaban en lenguas. Parece ser que el asunto de las lenguas fue un desorden, por aquello de que aún al final de ese capítulo 14 dice, hágase todo de manera decente y con orden. Pero note que en medio de esos dos capítulos, capítulo 12 que nombra acerca de los dones y el capítulo 14 que específicamente es una exhortación, una dirección a cómo administrar este don de lenguas, Pablo habló de manera central acerca de lo más importante del hecho de que estos dones se manifiesten. Pablo nunca, por lo menos en lo que yo he podido leer, deja de alguna manera para nosotros en este tiempo, el Espíritu Santo no dejó a través del apóstol Pablo, para nosotros algo escrito en lo que dijera que ya los dones no se pueden manifestar en este tiempo. Más bien él dijo, procuren los dones mejores. Dice, procurad sin embargo los dones mejores. Amén. Entonces, no parece que Pablo anulara los dones espirituales. No, Pablo está diciendo, hay dones que Dios ha entregado a los hombres y esto lo manifiestas por medio del mismo Espíritu que hace las cosas, pero todo debe hacerse decentemente y con orden.
y pienso que el Espíritu de Dios no es desordenado. ¿Amén o no amén? Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él está en nosotros, la iglesia debe ser conducida a un orden, porque el Espíritu de Dios nos lleva a eso, nos debe llevar a eso. Dentro del orden debemos aprender a tener dominio propio en nuestra propia vida, en nuestras emociones, porque créalo que hay dones que pueden elevarnos a las emociones. El que habla, quizá hable una palabra profética, en algún momento Dios lo use con una palabra específica para exhortar, edificar y consolar a la iglesia. Quizá si no puede tener el dominio, pueda llegar el momento en que de lo que haya hablado, que fue de Dios, pueda añadir cosas en su emoción que no son de Dios. Amén. De ahí que nosotros nos aseguremos siempre y creo que de alguna manera clamemos a Dios con todo nuestro corazón el ser guiados por el Espíritu Santo y decirle: Señor, enséñame a andar, a conocer y a entender la guía que usted me da. Es más, hay una promesa en las Escrituras, creo que es por allá en el Antiguo Testamento, Proverbios o Salmos, no recuerdo exactamente, pero Él dijo: te haré entender y conocer el camino por donde debes andar. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 32:8. Gracias, pastor, por su memoria. Él lo dijo: te haré entender y conocer el camino por donde debes andar. Jesús también lo habló y dijo: yo les voy a enviar el Espíritu Santo y Él les va a guiar a toda la verdad. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que ya les he enseñado a ustedes. Jesús habló de que enviaría un consolador. Y la Biblia habla de otro consolador. Y cuando habla de ese otro consolador, habla de uno de su misma naturaleza. Otro igual a Cristo, de la misma naturaleza. La palabra en el griego nos arroja esa idea. Cuando dice de otro, es uno de su misma naturaleza. Amén. De hecho, la Biblia habla de que el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Y de esa manera Cristo está en nosotros, Él. Y el Espíritu que Él nos ha dado nos lleva a esta palabra para llenarnos de esta palabra y guiarnos y dirigirnos en esta palabra. Así que ojalá como iglesia estemos clamando a Dios que se manifiesten estos dones en la vida de cada uno y que sea el Señor el que tome el control en esto que Él nos dé a nosotros. Y que nosotros podamos estar siendo guiados, muy entendidos en la dirección que Él nos puede dar en el momento dado, de que estos dones se puedan manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Quisiera que no pasaran por alto el hecho de lo que la misma palabra nos enseña, de que es bueno procurar y no ignorar los dones. Primero eso. Segundo, que yo le digo a usted, ore a Dios y en sus oraciones dígale: Señor, úsame. Y si alguno de esos dones, Señor, me lo has dado, Señor, enséñame a reconocerlo y enséñame a ser alguien que pueda compartir de esto que me has dado para bien de mis hermanos, porque la Biblia dice para provecho de todos. Pero en esto ayúdame a ser guiado por tu Espíritu para ejercerlos de la manera correcta, ordenada, pero lo que es principalmente basado en el camino más excelente que usted dice en su palabra, que es el amor. Amén, amén. El amor. ¿Y por qué decir esto? Pues, mi estimado hermano, porque precisamente cuando el apóstol Pablo abordó este tema
en el capítulo 13 de Primera Corintios, por favor ubíquese allí. Fíjese lo que él comenzó a decir en el versículo 1. Y creo yo que estos primeros 3 versículos constituyen una antesala, algo previo, antes de que él entre a mostrarnos en qué consiste ese amor del cual dice él, del cual se refiere él diciendo que es el camino más excelente. Vamos a leer estos 3 primeros versículos y fíjese cómo él comienza diciendo: si yo hablara lenguas, dice, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser ¿qué? Como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. La palabra retiñe en el griego da la idea de grito, de alaridos, de simplemente gritar, hacer bullicio, como de levantar la voz. Es la idea que Pablo quiere en esta ocasión dar a entender, porque fíjese que él dice resuena como algo que, como un metal que resuena, que simplemente hace ruido. Si yo tomara ahora una campana, por ejemplo, esa campana o ese platillo y ese platillo, cuando se une a una armonía y usted lo sabe tocar, suena, valga la redundancia, armonioso, suena. Pero si alguien ahorita comenzara a a darle golpe a eso, ¿usted qué haría? Uy, no, deje eso quieto, mano. ¿Sí o no? Entonces, lo que está queriendo decir aquí el apóstol es que las lenguas está bien tenerlas y las reparte el Espíritu Santo. Pero si alguien hablara en lenguas, y aquí cuando habla en lenguas está hablando de los diferentes dialectos, de los diferentes idiomas en los que se puede llegar a hablar, o que el Espíritu puede conceder en determinado momento a alguien que hable en lenguas, porque la Biblia habla de diferentes géneros de lenguas. De nada le vale a una persona que pueda hablar en diferentes lenguas e inclusive llegar a hablar un lenguaje angelical. Habla de un lenguaje angelical como de un momento dado del Espíritu Santo en que puede tomar a una persona para hablar quizá de una manera donde nadie ha escuchado, ni siquiera en alguna de estas lenguas humanas, nadie ha escuchado hablar de esa manera. Parece que Pablo se estuviera refiriendo a alguna clase de lengua de ángeles, literalmente. Amén. Alguna lengua angelical. Fíjese que dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Parece que se refiriera quizá al hecho de que en algún momento, por el mismo Espíritu Santo, sobrenaturalmente, alguien llegara a hablar quizá en algo que ni siquiera quizá el que interpreta lenguas como un don tampoco llegara a discernirlas. Pero Pablo nos da la idea aquí de que son de Dios. Dice, fíjese que resalta acerca de los dones aquí, pero añade que si no hay amor en esa persona que pueda hablar lenguas, en lo que simplemente se va a constituir ese hermano, por no tener amor, es simplemente un címbalo que suena, un metal que resuena, que retiñe, y que quizá llegaría a ser molesto a los oyentes. Y en el versículo 2 dice, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Es interesante lo que Pablo dice aquí, si tuviera profecía, o sea, si yo hablara de parte de Dios. Amén. Fíjense que Dios puso hasta un asna, ¿no es cierto?, a que le hablara a un hombre.
Un asna primero vio a Dios delante antes que a un hombre que iba con ella. Si tuviera profecía, dice, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Mire, hermano, yo puedo conocer los misterios de Dios y lógicamente por la palabra dice que Dios nos ha dado a conocer las cosas, ¿no es cierto? Nos ha dado a revelar a nosotros las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de los hombres, pero Dios las tiene destinadas, revelarlas para los que le aman. Nosotros podemos comprender misterios, tener conocimiento, pero si no hay amor, de nada nos vale. Ahora, Pablo no está diciendo que nosotros no debiéramos buscar el conocer. Si bien la palabra de Dios nos enseña a conocer parte de esos misterios que Dios nos ha permitido, nos ha concedido conocer, si bien la palabra de Dios nos enseña eso, el hecho de que sepamos esas cosas no es tan importante, digámoslo de esta manera, tanto como que nosotros lo que sepamos, tengamos amor en cuanto a estas cosas que sabemos, porque conocemos y entendemos cosas que al final tenemos que aplicar y tenemos que saberla aplicar bajo la base del amor. Porque puede que yo tenga el conocimiento de muchas cosas que otros no, y aún teniendo yo el conocimiento, yo pueda condenar a otros, porque me falta amor. Usted me dirá, pastor, de hecho el que no conoce a Dios ya está condenado, y estamos de acuerdo. El que no tiene al Hijo ya se está condenando a sí mismo. Pero si yo puedo tener el conocimiento de la palabra y en lugar de en amor impartirlo, enseñarlo, más bien lo uso para atacar, para condenar a otro, entonces me falta amor y de nada vale. ¿Comprende? Amén, amén. No vemos el ejemplo en Jesús. Si hay alguien que conocía, pues él mismo era Dios. No obstante, ante la ignorancia de muchos, lo que hizo fue traer luz. La Biblia dice, la luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Que muchos no asumieron la luz es otra cosa, pero él vino a alumbrar. La luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo y muchos no le recibieron. Amén. Entonces, es importante, mi estimado hermano, que podamos entender nosotros que debe prevalecer el amor ante cualquier cosa como iglesia. Inclusive en la misma acción, el mismo acto, el mismo obrar de los dones espirituales, nunca esos estarán por encima de una persona que Dios sepa que anda en amor. Dice inclusive, si yo tuviera fe de tal manera que trasladara los montes, y yo pienso que cuando Pablo habla de esta fe, habla de una cosa fenomenal, hermano, de una persona que tiene fe. Dice, si yo trasladara los montes, inclusive con la fe que tengo. Eso es como el que dice, detente lluvia. Y la lluvia se detiene y Dios lo hace. Amén. Pero si no hay amor, puedo tener dones extraordinarios, tener un don de milagros y que Dios aquí venga una persona que no caminaba y salga de aquí caminando
Pero si no tengo amor, eso es lo que dice la Escritura. Por eso es que inclusive cuando Pedro y los demás apóstoles llegaron y Señor, se sujetan los demonios y salieron y les dijo el Señor, no, por eso no se gocen por eso. Gócense que sus nombres estén escritos allá en el libro de la vida. Y de que nuestros nombres estén escritos allá en el libro de la vida, eso compete mucho al hecho de gente que vive en amor. Amén, amén. ¿Que vive en qué? En amor. Si yo tuviera la fe para trasladar los montes y no tengo amor, no soy nada. Nada soy. Yo le digo una cosa, no hay muchos ministros hoy supuestamente en muchas congregaciones haciendo grandes milagros. Pero ¿cuántos de esos que hacen milagros no tienen amor para con la gente y aprovechan esto para sacarle el dinero a la gente, engañarlos, aprovecharse de ese don que tiene y engañarlos? Engañar de esta manera y aprovecharse de los dones para sacar provecho, eso no es amar. Porque hay quienes quieren sacarle el dinero a todos y se recogieron las ofrendas y los diezmos y luego, bueno, a ver, voy a predicar y usted siente que una palabra llegó ahí, rema y pacte por esa palabra y mientras yo estoy predicando pase y vaya metiendo el dinero ahí. ¿Lo ha visto? ¿Sí lo ha visto o no lo ha visto? Eso es como si yo estuviera pagándole a Dios. Uy, llegó esa palabra. Uy, sí. Ahí le pago el favor al Señor por la palabra que me trajo y pacto por la palabra. Y ponen hasta topes, ¿no? Y los ponen hasta hablar, ¿no? Se lo ponen aquí, escuche lo que le habla el billete. Es impresionante, hermano. Entonces yo hago esa pregunta, ¿habrá amor en ese supuesto predicador que es un hijo de Dios? Y no me quiero adelantar, pero vamos a ir mirando lo que la palabra de Dios dice y vamos a ir meditando cada uno de nosotros en qué dice la Biblia, qué dice la Escritura. Y si yo repartiera, dice, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, e inclusive si yo entregara mi cuerpo para ser quemado como sacrificio y no tengo amor, dice, de nada me sirve. ¿Cuántos dicen amén? De nada me sirve. En la Dios habla hoy. En la Dios habla hoy, y voy a leer algunas otras versiones. Dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, dice en la Dios habla hoy, escucha esta versión, dice, si yo hablo en las lenguas de los hombres, hablando de los idiomas, y aún de los ángeles, lo que les decía ahora, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, lo que decía el hermano ahora, el platillo. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, ¿no soy qué? No soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo ver o puedo comprender de alguna manera en las palabras que habló Pablo, referirse inclusive a él mismo. Si había alguien que conocía misterios de Dios era Pablo. Pero yo creo que Pablo el apóstol tenía amor.
¿O usted qué cree? ¿Qué dice usted? Hermanos, yo creo que Pablo era un hombre que tenía amor. Y Pablo, yo creo que Pablo se identificaría con las palabras que dijo. Si había alguien que conocía, hermano, los designios secretos de Dios, era Pablo. Pedro decía que Pablo algunas veces habló cosas difíciles de entender y que muchos indoctos aún no podían comprender. No obstante, Pablo, frente a la grandeza de revelaciones de las cuales dice, él mismo decía que Dios le había dado, dice que aún el mismo Dios le puso un aguijón en su carne. Y él dice, para que la grandeza de esas cosas que él me ha permitido conocer no me vayan a exaltar. Dios permitió eso. Y aquí creo que él de alguna manera se identifica, o podemos identificarlo como uno de esas personas que tenía claro el hecho de que el amor en la vida de un creyente es prioritario, es preeminente. Pienso que Pablo tenía claro esto, y siendo Pablo un hombre que Dios usaba con dones especiales, con la revelación que Dios le había dado, Pablo era un hombre que había comprendido bien el hecho de que eso no podía estar por encima del hecho de vivir una vida en amor verdadero, hacia Dios primero y hacia el prójimo. Y por amor de Dios y por amor a las almas, inclusive él decía, yo quisiera irme ya y estar con el Señor, pero por causa de muchos de ustedes, yo preferiría estar un poco más. Porque Pablo amaba a sus hermanos. Amén. Amaba a sus hermanos. Y quizás sus hermanos no lo amaban mucho. Los corintios, pues ya le querían hacer hasta el feo, y creyéndole a otros apóstoles que venían y hasta le quitaban la comida de la boca a los corintios. Y ellos toleraban eso. Y Pablo, que nunca iba con malas intenciones, lo atacaban. Y por eso él tuvo que abrirle los ojos a los corintios en algún momento y decirles, a ustedes les quitan hasta la comida de la mano y ustedes lo toleran, se lo quitan de la boca y ustedes lo toleran así. Toleran que ellos hagan eso con ustedes. Dice, y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. La traducción del lenguaje actual dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no tengo amor. Por eso es que también Pablo decía, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios a través de la fe. ¿Y qué trae la gracia a nosotros por medio de la fe en Cristo? ¿Qué trae? ¿Amor? ¿O no? No por obras. Pablo dijo, yo puedo dar todo lo que poseo a los necesitados. Usted puede ser la persona que más trae aquí mercado. Está llena, ¿no es cierto? Está llena, ¿verdad? Y no porque usted trae el frijol o la alberja o la lenteja, porque aquí le damos a los que necesitan y podemos ayudarle, es un grano de arena, por decirlo así, que le podemos ayudar. No por eso puedo decir, no, yo tengo amor. Aunque eso hace parte, porque la Biblia nos llama a ayudar al hermano en la fe, en primera instancia. Pero él dice, yo puedo traer mis bienes, lo que poseo, y traerlo.
Pero si yo no tengo amor, de nada me vale eso, hermano. Yo puedo tener cualquiera de esos dones, hablar en lenguas, profetizar, ser una persona que ora por enfermos y se sanan, pero si yo no tengo amor, de nada me vale el ejercicio de los dones. El ejercicio de los dones es importante y debemos anhelarlos y procurarlos, pero por encima de ello, el amor debe ser primordial en la vida del creyente. No un amor de lengua, de boca, no, porque ese no es la clase de amor que Dios nos entregó a nosotros. Dios no nos amó de lengua. Hay una canción que dice, creo que es de un español, que dice, no puedo comprender por qué tanto amor derrochado sobre mí. ¿Qué viste en mí para que tú me hayas amado? ¿Recuerdan? Marcos Vidal. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No puedo comprender por qué tanto amor derramado y derrochado sobre nosotros, dice Marcos Vidal. Ayer la estaba escuchando, ayer nomás estaba escuchándola y me puse a prestarle bien atención a esa canción, hermano, y es verdad. Allí lo importante es que las palabras que puedan salir de nosotros en determinado momento sean tan sinceras en Dios como el decirle, Señor, ¿qué viste en mí para amarme? Y de hecho Él nos amó primero para que nosotros lo amáramos y nosotros amáramos también. A veces hablar de amor quizás se convierte para muchos como cursilería. A veces predicar de amar se convierte para muchos en cursilería. Ay, sí, amar el hermano. Y se ve como una palabra cursi. Pero hablar de amar es tan profundo para Dios, hermano, y tan importante para Dios, que inclusive dice que la fe y la esperanza permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante de todos. Y en sí el amor será el que prevalecerá por siempre. Y a su nombre. Porque cuando estemos con Él, ¿ya para qué necesitamos fe? Si ya estamos con Él. ¿Para qué esperanza? Si ya está la consumación de la esperanza, ya está allí. ¿Qué necesitaremos? Amarlo. ¿Qué dice usted? ¿Que sí o que no? Amarlo, y el amarlo nos va a llevar a adorarlo, a rendirnos, a servirle, a obedecerle, a entregar todo, a creerle, a guardar su mandamiento, a no hacer otra cosa distinta a lo que Él nos dice, porque lo que Él dice es bueno, es agradable y es perfecto. Es difícil porque estamos en esta carne y hay una lucha constante en nosotros. Es más, el hecho de amar es un mandamiento que Dios nos ha dado. Él dijo que toda la ley se resumía en 2 mandamientos. Uno que es el más grande y hay uno similar, hay otro similar. Y el primero dice, amarás a Dios con toda tu mente, alma, fuerzas, corazón. Hablando de todo su ser. Y dijo, hay un segundo y es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es un mandamiento, hermano. Y Jesús dijo que toda la ley, todo esto que está aquí se resume en esto. Todo esto. Si yo amo a Dios, pero no amor de lengua, como muchos, ay no, yo amo a Dios, ay pastor, es que yo estoy tan enamorado de Dios. Yo recuerdo que tiempos atrás había una hermanita que me decía, ay no pastor, yo amo a mi Diosito, yo amo. Ay Dios mío, si así es amándolo, ¿cómo será que lo odiara?
Y no estoy diciendo que yo soy el que amo a Dios, el superamante de Dios porque estoy aquí. No, hermano. Yo sigo lidiando con mi carne y buscando al Señor y diciendo: Señor, enséñame a amarte cada día más. Y sé que muchas veces he hecho cosas que no han demostrado quizá precisamente amar a Dios. Porque quizá sabiendo que algo hay que hacer y lo he dejado de hacer, he pecado, y en eso he dejado de obedecer a Dios y no lo estoy amando de alguna manera. Espero me comprenda, quizá le suene extremista lo que le digo, pero créalo que no. Y Dios sabe que le podemos fallar, y precisamente por su gran amor es que Él dice: arrepiéntete de corazón, reconoce tu pecado y la sangre de mi Hijo Jesucristo te limpia. ¿Amén o no amén? ¿Que sí o que no? No obstante, Dios ve un arrepentimiento. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si usted confiesa su pecado, y nadie puede engañar a Dios, Dios sabe cuando yo confieso y estoy siendo sincero y hay un arrepentimiento genuino, y entonces Dios me perdona y la sangre de Cristo me limpia. Pero hay quienes dicen: ay, Señor, perdóname, pero eso es de lengua para afuera. Y la sangre de Cristo no te va a limpiar, porque no estás siendo sincero, no te estás arrepintiendo verdaderamente de eso, porque vuelves y caes en lo mismo y en lo mismo. Y andamos en un círculo vicioso y en un desierto, así como Israel, 40 años en el desierto, y Dios hablándoles, diciéndoles, y ellos en lo mismo. Y hay cristianos que viven así: me arrepiento, y no hay arrepentimiento genuino. Y vuelve y se cae en lo mismo, y se vuelve y se cae en lo mismo. Porque el Señor dice: si tú confiesas tu pecado y te apartas, entonces alcanzarás ¿qué? Misericordia. ¿Amén o no amén? Ok. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a Primera de Juan y miremos qué nos dice la Biblia. Pues estamos estudiando la palabra y estamos escuchando a Pablo hablando acerca de este tema tan importante. Miremos qué más dice el Espíritu Santo a través de otro de estos grandes hombres de Dios a los que les dio el privilegio de escribir estas cosas para nosotros hoy día. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 y 8 dice: el propio Juan, que estuvo con el Señor y lo escuchó hablar acerca de estas cosas del amor, dijo: amados, dijo Juan, amados. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Amémonos. ¿Unos a qué? O sea, aquí entre todos los que estamos aquí, amémonos unos a otros. ¿Cuántos habrían allí cuando Juan escribió eso que estaban quizá en bronca? Y que uno estaba por acá y el otro por acá por no encontrarse con el hermanito, y le dice: amémonos unos a otros. ¿Qué debe pensar? Por eso dijo: el que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu. ¿Cuántos tienen oídos para oír? A ver, ¿cuántos? Yo digo, en cuántas congregaciones, teniendo oídos para oír todos, un predicador trae un mensaje de parte de Dios y va a predicar esto: hermanos, abran su Biblia, voy a predicar acerca de amarnos todos. Amados, amémonos unos a otros. Es responsable cada uno porque tiene oídos para oír. Por eso dijo: el que tenga oídos, oiga. Escuche bien. ¿Cuántos quizá no se verán reargüidos en el momento de que palabras como estas salen? Reargüidos cuando saben que tienen algo contra su hermano, contra el pastor, contra el líder. Y si no lo hace, tiene endurecido su corazón. Pero creo que el verdadero hijo no puede
No podemos decir que no puede ocurrir alguna situación. Pablo y creo que Silas o Bernabé tuvieron un cierto roce no muy liviano, dijeron en algún momento, pero ellos no se quedaron allí. Porque puede pasar que entre nosotros pueda haber alguna situación, pero mi estimado, Dios nos manda a amarnos y el amor perdona. El amor reconoce sus errores y el amor perdona. Y el amor se compromete a no cometer los mismos errores. El que ama no se permite, dice, no me permito cargarme con este hermano. No puedo, Señor, ayúdame. Yo no puedo estar así con este hermano. Es que no sé cómo puede una persona estar así dentro de la iglesia, viéndolo el martes, el jueves, el domingo y todos los 365 días del año, viendo a ese hermano sin amarlo. Yo no soy perfecto, hermano, pero yo no aguantaría. De hecho, no. Me siento hipócrita delante de Dios. No puedo permitirme eso. No podemos permitírnoslo. Y es sencillo que como que lo que le estoy diciendo ahí en esa frasecita que hemos leído es diciente. Amados, amémonos unos a otros. Hermano, eso nomás que le leo ahí es muy diciente. Porque el amor es de Dios. Es que el amor no es del diablo, hermano. El amor es de Dios. ¿O el diablo ama? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Por eso dice, el amor es de Dios. El diablo no ama. No se ama ni él mismo. Como dice la hermana, no va a matar. Él a matarnos es que ha venido. Todo aquel que ama es, dígalo usted, ¿es qué? Es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y conoce a quién? A Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, el que no ama no conoce a Dios. No ha nacido primero y no lo conoce. Si usted no ama a algún hermano de la iglesia, hermano, usted no ha conocido a Dios. Que puedo tener un roce con mi hermano, puedo llegar a eso, pero yo no me quedo allí. Porque como yo conozco a Dios, entonces a mí la carne no me va a vencer. Si habláramos de cosas lícitas, como dice Pablo, todo me es lícito. Estar enojado con este hermano porque me cae gordo, pero no me conviene, no me edifica. Y yo no me voy a dejar vencer de ninguna de esas cosas. Mi carne se puede oponer, pero yo no voy a andar haciéndole caso a la carne, sino al Espíritu. Y el Espíritu en mí me dice, ama a tu hermano. Ámalo. ¿Amén o no amén? El que no ama no ha conocido a Dios. Porque resulta que Dios es ¿qué? Es amor. ¿Cómo la ve? Dios es amor. Él es amor. Entonces, si Dios está en mí, ¿qué debe haber en mí? Amor. ¿Amén o no amén? Amor. Ahora, esa palabra amor, ahí en 1 Corintios, la que se nombra ahí en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo hablando acerca del amor, es la palabra ágape. Ágape, esa es una palabra que yo escucho desde antes de que yo comenzara a estudiar así la Biblia como estoy haciéndolo ahora y me fuera mucho allá al griego y
y poder ir descubriendo estas cosas. Yo recuerdo que esa palabra, yo inclusive antes de ser pastor, yo escuchaba esa palabra cuando predicaban la Biblia y escuchaba el amor ágape. ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Sí? Yo no era pastor todavía y estaba yo comenzando y escuchaba el amor ágape. ¿No es cierto? Hemos escuchado mucho de eso. Y lo oímos, hermano, esa es la palabra, el original, ágape, hablando del amor, ¿no es cierto? Y tiene muchas aplicaciones en la Biblia, hay muchas aplicaciones, esa palabra. Y hemos escuchado hablar de ágapes y ágape, pero hermano, eso como que pasa y pasan los años y esa palabra que significa amor pasa de largo, hermano, en las congregaciones, donde escuchamos el mandamiento de Dios de amarnos los unos a los otros y sin embargo no lo hacemos, ¿no? Ágape habla de un amor incondicional. Cuando se habla de ágape, amor, ágape en el griego, indica un amor incondicional. Yo amo, simplemente amo, sin condiciones, porque hay que condicionan a otro para amarlo. Es que yo lo amo porque que este es buena gente, este me ayuda, este no sé qué. Pero el amor ágape es un amor incondicional. Es precisamente el amor con que Dios nos amó a nosotros. A pesar de lo que éramos nosotros, Él mostró su amor en que siendo lo que éramos nosotros, Cristo murió por nosotros. Lo que éramos, ¿qué éramos? Si el amor de Dios hubiera sido condicional, pero Él nos amó a pesar de que éramos pecadores. Por eso Él muestra su gran amor, en que siendo aún nosotros pecadores, y qué calibre de pecado debió o ve el Señor hoy en día, hoy mismo. Imagínese usted el calibre de todo lo que Dios vio y aún así nos amó. Y decidió llevar a cabo su plan salvífico, entregando la vida de su propio Hijo, sin merecerlo, incondicional. ¿Amén o no amén? En el Nuevo Testamento hay dos palabras, hermano, que ellas se relacionan de manera muy estrecha. Yo leí en un comentario que estas dos palabras, ágape y agapao, es difícil en algún momento poder mirar como de alguna manera la diferencia que puede haber entre la una y la otra, porque las dos palabras están muy estrechas, son muy estrechas en sí. Y dice que ágape y agapao son dos palabras que están relacionadas de manera estrecha entre sí, para denotar este amor de Dios. Los dos términos constituyen la palabra que caracteriza al cristianismo. Fíjese, ágape, agapao. Eso tiene aplicaciones que tienen que ver o se relacionan con el hecho del amor que Dios demostró a través de Cristo a nosotros. Y desde ese mismo amor que Dios quiere que nosotros compartamos. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es meramente un impulso emocional. Fíjese, cosas simplemente que provengan de los sentimientos. A veces relacionamos el amar simplemente con sentimientos. Y el amar, por lo menos para nosotros como cristianos, debe ir mucho más allá de simplemente sentir. Sentimientos. No puede estar fundamentado simplemente en sentimientos y emociones.
no es un impulso que provenga de los sentimientos y que concuerde, escuche lo siguiente, siempre con la inclinación de los sentimientos, sino que se derrama sobre aquellos con quienes, o que se derrama, perdón, con aquellos con quienes existe alguna afinidad. Eso quiere decir que aquí yo solamente amo a cierto número de líderes, de personas, pero los otros no. Y de ahí que muchos dicen, no, es que el pastor es rosquero. ¿Sí? La rosca. Entonces, se ama simplemente a aquellos con los que se concuerdan una especie de afinidad, y entonces solamente amo a estos, pero a los demás no. De hecho, no debiera existir, como dice de alguna manera, favoritismos. El amor debe ser algo imparcial. ¿Amén o no amén? ¿Que sí o que no? Estas son quizás de las cosas que a veces menos nos gusta como iglesia, que nos hablen de estas cosas, porque vaya si fallamos en esto, hermano, como iglesia. Porque las iglesias están, hermano, llenas de pleitos, de diferencias entre hermanos que no se saludan. Vea, hermano, seguro no habrá una iglesia en la que usted vaya y usted no encuentre mujeres, hermano, enojadas, familias enojadas. Pero aquí, en cambio aquí, también. Y algunos estarán preguntándose, ¿seré yo, maestro? Pues qué bueno preguntárselo y examinarnos, ¿no es cierto? ¿Que sí o que no? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen los hermanos? Ese es un tema tan relevante y se pasa tan por encima, como tan superficial a veces en la iglesia, porque las iglesias están más ocupadas en predicar, cómo llenar la iglesia, en la estrategia, en haga aquí, haga allá, en meter más gente, en tener la orquesta más grande, en tener el lote más inmenso, en cuántas iglesias más puedo tener regadas por todo lugar, en cuántas emisoras puedo tener para convertirme en la iglesia, una iglesia bendecida. Pero vaya a ver cuántos de los que están ahí, que son la iglesia, se aman. Hermano, esa es la viva realidad. Es la realidad. Yo digo antes, la paciencia del Señor es tan grande que no ha venido por nosotros ya, hermano. ¿Ah? ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? ¿Cuántos me aman? A ver. ¿Cuántos aman a los hermanos de allá? ¿Ustedes sí los aman? ¿Y los de acá también? No sea que tenga que decirle, mentiroso, o el Señor está allá diciéndole, mentiroso usted, ¿no? Así no se ponga cuenta con el hermano que está aquí ahora, ¿no? O usted con los que están allá. Porque mentirosos, que quizá a veces nos comportamos. Y paremos allí. No hay afán, ¿no es cierto? ¿O usted qué dice? ¿Cuántos tuvieron oídos para oír hoy? A ver, ¿cuántos tuvieron oídos para oír hoy? Los que están acá, ¿cuántos tuvieron oídos para oír? Acá. Porque créalo que las palabras del Espíritu Santo que habló a las iglesias, ¿no es cierto?, de Asia Menor, las palabras del Espíritu Santo siguen retumbando hasta el día de hoy a las iglesias. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu sigue hablando. ¿Amén o no amén? Entonces, hermano, no nos quedemos allí. Clamemos a Dios, Señor, me está pasando esto, no me lo puedo permitir, perdóname y ayúdame.
Es más, la misma escritura dice, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Y quién está en paz? El que ama. Porque el que ama tiene paz. Y el que tiene paz, ama. ¿O no? Porque ambos son fruto del Espíritu que hemos recibido. ¿Estamos de acuerdo o no? El fruto del Espíritu Santo es uno solo y se manifiesta en 9 virtudes. No es que yo tengo amor, pero no tengo paciencia con el hermano. No soy manso con el hermano. Y yo tengo amor. ¿Amén o no amén? Póngase sobre sus pies, por favor, mi estimado hermano. Oiga, y a veces los cristianos dicen, ay, pastor, es que yo no sé ni de qué orar. Yo voy a orar y no sé. Por lo que hay que orar es, pero harto yo. Comience por eso. Señor, me arrepiento por no saber orar. Comencemos por allí. Porque si somos hijos y ya con el tiempo que llevamos deberíamos ser maestros ya. Es más, la misma Biblia dice que si tenemos el Espíritu, el mismo Espíritu nos enseña a orar y nos dirige cuando no sabemos ni cómo pedir como conviene. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Esta es tu palabra. Son tus palabras. Y clamamos, Señor, esta mañana porque nos ayudes a hacer esto, Señor. Algo que dijo usted a través del apóstol, aquella iglesia que estaba en Colosa. La palabra de Cristo habita en abundancia en vuestros corazones. ¿Cuáles son esas palabras sino aquellas, Señor, que están allí y que usted pronunció mientras estuvo en esta tierra? Que están escritas aquí. Si bien fuéramos, Señor, a los evangelios, allí dijiste tú, amad los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Amad a Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, tu mente, y amad a vuestro prójimo. Señor, sabemos que no tendremos excusas y no tenemos excusas. Clamamos esta mañana, Señor, porque estas cosas que hoy vemos, que hoy escuchamos, Señor, no se vayan a convertir como el hecho de mirarnos a un espejo y luego voltear y olvidarnos de cómo somos. No salgamos de aquí, Señor, después de oír tu palabra y nos olvidemos cuando nos has permitido mirarnos en el espejo de tu palabra. Por favor, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a crecer y a ser maduros en todo esto, Señor. Ayúdanos. Porque si hay alguien que nos mostró, Señor, el carácter de este amor fue usted. Cuando estuvo en esta tierra, usted los mostró. Y aún quedó escrito, sigan las pisadas de Él. Anden como Él anduvo. Y todo esto es andar en amor, Señor. Enséñanos a andar y a entender lo que significa andar en amor, Señor. Te ruego que hoy, Señor, esta palabra, como es viva, es espíritu, por la acción de tu Espíritu Santo, obre en los que han oído. Los que han oído hoy, Señor. Y que crezcamos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor con ese aplauso y bendigámoslo. Bendito sea el Señor. Bendiciones, amados. Bendiciones a todos.